Gloria al Señor. Bueno, mis amados, hoy tenemos una palabra de parte del Señor para su vida. Y quiero decirle de parte de Dios esta palabra que me dijo el Señor. El Señor me dijo, diles que se atrevan. Hay que atreverse, ¿saben? Hay que ser atrevido en el reino. Hay que ser atrevido para crear sus promesas, para creer, perdón, en cada palabra que Dios ha hablado. Debemos de ser atrevidos, mis amados, y creer. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor en Mateo. Vamos al libro de Mateo y vamos a leer desde Mateo capítulo 14, desde el versículo 22. Es una historia que se la conoce usted muy bien, segura yo estoy, ¿verdad que sí? Usted se la conoce muy bien esta historia. Pues vamos a hablar de esta historia, ya que el Señor me ministraba a través de esta palabra. Gloria al Padre. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo y vamos a ver algo muy importante que pasó en esta historia. Usted puede mirar que dice Jesús anda sobre el mar. Amén. Como le digo, es una palabra que la hemos escuchado mucho, la hemos predicado mucho, pero vamos a esperar qué hoy quiere hablarnos Dios a través de ella. Yo solo le mando a decir a usted, atrévete. Aleluya. ¿Cuántos se van a atrever a caminar? ¿Cuántos se van a atrever a avanzar? ¿Cuántos se van a atrever a conquistar aquello que ya Dios le dijo? ¿Cuántos se van a atrever a caminar en fe? Porque este evangelio es por fe. Esto no es por lo que vemos. Esto no es porque si me sale bien, entonces Dios. No, usted sabe que el diablo, él es el más interesado en destruirla. Él es el más interesado en destruir. Y él puede hacer que en un momento usted vea todo el caos, pero hay una promesa de parte de Dios. Hay algo de parte de Dios que Dios quiere que nosotros nos atrevamos a caminar. Dios quiere que nos atrevamos a creer en sus promesas. ¿Cuántos escriben aleluya? Entonces, esta es la historia de que Jesús anda sobre el mar. Dice el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto es después de la multiplicación de los panes. ¿Recuerda usted esa historia? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Mire la vida de Jesús, una vida de oración. Aleluya. Oró aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estaba solo. Jesús oraba. Le gustaba estar solo con el Padre. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Subraye eso, el viento era contrario. Qué maravilla cuando todo está alineadito, ¿verdad? Qué maravilla cuando todo está, wow, solo es de llegar y tomar la conquista. Así queremos. Pero cuando Dios se va a manifestar, aleluya, Dios va a permitir que vengan olas y que te azoten, que te muevan, porque Él lo va a permitir con un propósito. Entonces diga, la barca estaba azotada por las olas.
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. O sea, pasó bastante tiempo Jesús orando. ¿Dónde están los que oran 10 minuticos? No se sienta mal, tranquilo. Diga, hoy es 10, mañana será 20, mañana será 30, mañana será 1 hora, mañana serán 2 horas. Luego serán 3 y luego serán 4. Y le va a faltar tiempo cuando usted se deleita en la oración. Jesús oraba bastante, note usted. Entonces, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Ellos estaban turbados. Mire lo que el Espíritu Santo me ministraba. En los momentos de prueba, en los momentos donde tu barca es azotada por las olas, va a venir miedo, va a venir duda, va a venir inseguridad. Y va a decir uno, Señor, si estás conmigo, ¿por qué me permites vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? Y las olas van a golpearnos. Pero ahí estaba Jesús. Lo más tremendo es que cuando se está en la barca y las olas vienen a golpearnos, aunque la palabra venga, va a venir la duda. Aunque la palabra venga, puede seguir el miedo. Aunque la promesa esté, puede ser movida tu barca. Jesús no era un fantasma. Pero el miedo no lo dejaron ver. El miedo no les dejó recibir la palabra del mismo Jesús. ¿Usted cree que Pedro se atreve, pero Pedro ya muestra la incredulidad? Porque le dice, si eres tú, pero como dicen aquí en inglés, come on. Si te estoy diciendo, tené ánimo, yo soy, no temáis. Pedro le dice, si eres tú, si eres tú, si eres tú. Señor, si eres tú quien me dio la promesa. Señor, si eres tú que esto pase. Señor, si eres tú. Y a veces le decimos al Señor, ¿cómo queremos nosotros que las cosas sucedan? No. Si es Él, va a ser a la manera de Él. Si es Él, Él se va a manifestar como Él quiera. Si es Dios quien te está hablando, Él va a ser como Él quiera con tu vida. Las olas, cuando estamos siendo azotados, cuando va a venir aquello que te va a mover,
Dios lo está permitiendo para que tu fe vaya en aumento, para que no te dediques solo a decir, está siendo golpeada mi barca, sino a que vivas por la palabra, a que creas la palabra, a que creas que lo que Él habló, Él dijo, va a cumplirse en tu vida. Jesús usa unas palabras hermosas, que yo sé que los tiempos duros que usted ha vivido, es una palabra que viene a confortar nuestra alma. Es una palabra que viene a levantarnos. Es una palabra de ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Hay momentos en la prueba en que usted no escucha su voz. Hay momentos en la prueba donde usted quiere escuchar al maestro y él no habla. Porque es que ya te ha dado promesas. Ya te ha hablado. Y es para esos tiempos. Es para creer. Mas, sin embargo, cuando yo estoy mirando esta misma palabra, pero la miro en el libro de Juan, se nos habla de que Jesús estaba en una distancia de más o menos 25,000 estadios, 25,000 estadios de distancia. Y cuando yo investigo esto, eso eran miles y miles de kilómetros, metros de distancia, de donde venía Jesús, de donde Jesús había orado y de donde estaba la barca siendo azotada. Para la mente humana, que era en el ámbito en que andaban los discípulos, vamos a estar claros, los discípulos eran bien humanos. Los discípulos eran muy naturales, ¿verdad que sí? Jesús siempre les exhortaba a tener fe. Jesús siempre levantaba y dejaba ver la fe de los demás. Oh, mujer, grande es tu fe. Pero Pedro le dice, hombre de poca fe. Entonces, Jesús estaba rodeado de este tipo de personas. Sus mismos discípulos no creían. Tomás, pero es que si yo toco, entonces yo creo. Mas, sin embargo, allá llega Jesús. En esa distancia de metros y metros y metros. ¿Usted se imagina eso? Ellos pensarían, ahora sí, aquí nos dejó Jesús. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos se han sentido en algún momento de su vida que Jesús les ha dejado? ¿Solo Yusmeli se ha sentido así? Escriba en el chat. ¿O cuántos más que en ese momento dicen, Señor, Jesús los envía, pero Jesús se queda orando? Pasa todo ese tiempo y se les presenta al maestro. ¡Qué tremendo! A una distancia grandísima llega Jesús andando sobre el mar. Aquel que hace callar el mar. Aquel que tiene el poder de hacer todo nuevo. De aquel que tiene el poder de levantarnos aún de los muertos. Y él ha dicho, no es tu tiempo todavía de morir. Aquel que da vida a lo que está muerto. Aquel que restaura matrimonios. Aquel que restaura vidas. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro amado.
¿Cuántos se regocijan? ¿Cuántos se regocijan por la prueba? Ah, no, ¿verdad? Pablo dijo que nos regocijemos, que nos gocemos cuando andemos en prueba. Y qué difícil es regocijarse en pruebas. Qué difícil es. Pero Dios las permite con un propósito. Y yo vengo de parte de Dios a decirte, aunque tu barca se esté moviendo, aunque tu barca está siendo azotada por las olas, aunque veas que todo está contrario, cree. Ellos no podían ver a Jesús. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos siendo probados. Lo primero que el enemigo quiere quitar de nosotros es que la fe esté en Jesucristo. Lo primero que el enemigo quiere quitar y es matar nuestra fe, matar la palabra. Creer que nosotros estamos solos. Ellos estaban con miedo. Y el mismo miedo no dejó escuchar las palabras de Jesús. Mis amados, en los tiempos de prueba, en esos tiempos duros que podemos vivir, Dios va a hablarnos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre conforme a su voluntad, porque les decía minutos atrás, hay momentos donde no habla, porque ya nos ha dado palabra, pero hay momentos donde Él puede decirte, aquí estoy. Y que el Maestro, nuestro amado Jesucristo, aquel que está sentado en el trono de Dios, a la derecha del Padre, venga y te diga, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No tengas miedo. No te desanimes. No te angusties. No te desesperes. No permitas que las olas cambien tu visión. No permitas que las olas cambien tu visión. Ellos no pudieron ver al Maestro. Creyeron que era un fantasma. Y quizás ya Dios te ha dado la visión. Quizás ya Dios habló de lo que Él iba a hacer. Ya Dios mostró, ya Dios habló. Y vienen las olas. ¿Estás viendo un fantasma? ¿O estás viendo a Jesús venir a ayudarte? ¿A quién está usted viendo? ¿En quién está usted creyendo? Si Dios habló, Dios va a cumplir. En estos días escuchaba a un siervo de Dios y medité en esta palabra. Porque él decía algo muy importante. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, cuando Dios le ha dado una palabra, hace poco día le pasé una palabra donde le decía que militara, peleara por esas palabras proféticas que Dios te ha dado. Y es lo mismo. La fe viene por el oír. Si usted escuchó la palabra de Dios, si usted escuchó que Dios le prometió que se lo iba a dar, que lo iba a hacer, entonces
Esa es tu fe. Creer en su palabra. Creer en lo que Él habló, creer en lo que Él dijo, creer en lo que Él estableció. Qué difícil es esto. Por eso cuando Dios nos permite vivir procesos y circunstancias, siempre ha venido una palabra. Y le digo, pero tú lo dijiste. Tú me prometiste. Porque la palabra siempre va a venir antes. Mire, Dios es tan lindo que Dios siempre nos da la palabra. Y esa debe ser tu rema. Esa debe ser, yo le he dicho, la palabra profética más segura es la Biblia. Esa debe ser su palabra. Si Dios lo habló, entonces Dios lo va a cumplir. Y para que se cumpla, quizás va a venir las olas. Para que se cumpla, quizás tienes que pasar por esa espera, por ese miedo, por esa angustia, por esa desesperación, por aquello, Señor, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo volveré a estar con mi familia? ¿Cuándo, Señor? Pero Dios lo permite. Y si Dios te ha dado la palabra, hombre, mujer que me estás escuchando, es tiempo que milites, es tiempo que le digas, Señor, yo creo tu palabra. ¿Cuántos escriben aleluya? ¿Cuántos escriben gloria a Dios? ¿O me estoy predicando yo para mí? Porque si esto aún fuera para mí, yo digo, gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha prometido, yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Y eso no me lo va a quitar el diablo. Yo sé en quién yo he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Entonces mantenga su fe, mantenga la palabra. Declare la palabra profética que recibió. Y va a llegar el tiempo que Dios va a cumplirla. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Entonces le respondió Pedro en el 28 y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Espíritu Santo me decía, ¿cómo hubiese terminado esta historia? ¿Se la puede imaginar usted? ¿Cómo hubiese terminado esta historia? Pedro hizo algo importante. Por eso Dios le decía, atrévete. Pedro se atrevió. ¿Con incredulidad? Sí. ¿Dudó de la palabra de Jesús? Sí, claro que sí. Porque el solo hecho que diga, si eres tú, no, si yo sé que a mí Jesús me habló, yo digo, Señor, tú lo dijiste. Por eso es que debemos de estar convencidos cuando Dios habla. Debemos conocer la voz de Dios. Entonces Pedro no, Pedro dice, si eres tú, ahí ya va duda. Ahí ya va incredulidad. Ahí ya va inseguridad. Manda que yo vaya. ¿Y qué le dice Jesús? Y él dijo, ven, ven. Diga una palabra, ven.
Pedro se atrevió. Pedro se esforzó en ese momentico. Profeta, ¿sería que ya las olas estaban calmadas? No, todavía no estaban calmadas. Ellos estaban en ese proceso. Y él le dice, ven, ven, no te escapes. Ven a buscarme, te dice Dios. Atrévete a creerme. Atrévete a confiar. Atrévete a adorar. Atrévete a hacer lo que otros no se atreven. Esto está tremendo. Pedro no estaba solo, habían más. Pero él se atrevió. Él salió del montón. Él salió de todos. Y dijo, manda. Y él lo hace. ¿Por qué le digo que todavía seguían las olas fuertes? Porque Pedro, a pesar de que Jesús le dijo, ven, sus ojos se enfocaron en el viento. Sus ojos se enfocaron en esa gran tempestad que estaba golpeando. ¿A dónde estás mirando? Dice el Espíritu. ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Hacia el problema o hacia Jesús? Note usted, gracias Espíritu Santo, note usted que habían dos acontecimientos ahí. Uno o dos escenarios. Jesús y los vientos, las olas. O pongo la mirada en Jesús, como dice su palabra, puesta la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O miramos lo que está alrededor. Vientos, golpes, movimientos que nos asustan. Y aunque Pedro se atrevió a andar, no puso su mirada en Jesús. Entonces Dios te dice, no solo atrévete, sino mantén tu fe, mantén tu mirada en cada palabra que yo te he hablado. Aleluya, yo no sé para quién es esto hoy. Si no es para usted, pues entonces es para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Es para mí, yo la recibo, Señor. Yo voy a seguir mirándolo a Él. Yo no voy a ver lo que está a mi alrededor. Porque si yo miro la tormenta, si yo miro lo que me está golpeando, otra historia será contada. El Espíritu Santo me hablaba estos días y me dijo, ¿te imaginas cómo estaría la historia esta si Pedro no hubiese temido? Porque algo que le dice Jesús, siga leyendo conmigo. Gloria al Señor. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Él se atrevió. Él comenzó a caminar. Él comenzó a andar. Pero su mirada no estaba en aquel que le había dicho, ven.
Su mirada no estaba en aquel que le había dicho, ten ánimo, yo soy. ¿Recuerda usted a Moisés cuando Dios lo envía al faraón? ¿Y quién le diré que te envió? ¿Quién le diré que me envió? ¿Y qué fue lo que le dice el Señor? Éxodo 3 dice, 13:14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aleluya. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pedro estaba ahí teniendo un encuentro con el yo soy y el miedo, las olas no lo dejaban ver, mis amados. No dejaban ver la grandeza de Jesucristo. No dejaban ver al yo soy. Yo soy, le dijo Jesús, no temas. Aleluya. Yo soy. Yo soy, diga, yo soy está en mi vida, yo soy está en mi casa, yo soy está en el problema, diga, el yo soy está al control de la circunstancia, diga, el yo soy está conmigo en la prueba. Yo soy, no temas, ten ánimo, yo soy, no temas. Pero Pedro tuvo miedo. Y una de las cosas que hace el enemigo es hacer dudar lo que Dios habló. Y puedes sentirte tú que todo se te derrumba, todo se daña. Pedro vio su realidad cuando no vio a Jesús. Cuando miró más lo que estaba alrededor de él que la palabra que Jesús le había dado, la orden que Jesús le había dado. Yo te pregunto hoy, ¿está siendo tu barca golpeada? ¿Están las olas golpeándote? ¿Te has atrevido a medias a creerle a Dios? Porque si es a media que le creemos, nos vamos a hundir. Perdóneme, pero esto habla el Espíritu. Nos podemos hundir. No vamos a ver aquello. No vamos a recibir las promesas. Porque esto es por fe. No van nuestros ojos a mirar lo que Dios habló. Por eso el Espíritu Santo me decía, sería otra la historia. ¿Cómo terminaría este capítulo? Jesús exaltando la fe de Pedro. No diciéndole, hombre de poca fe. Y aunque comenzó a hundirse, la misericordia de Dios estuvo ahí. Siga leyendo conmigo. El 30. Él comenzó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Vio su realidad. Y este caminar
no es por vista. Recuerde esta historia. Si te vas a enfocar en lo que estás viendo, te vas a hundir. Tienes que creer lo que Dios ha dicho. Él exclama y dice, Señor, sálvame. Estaba tan cerca de Jesús, quizás a unos cuantos pasos, o quizás ahí mismo, porque lea conmigo, o sea, lea la palabra, cómase la palabra, medite en la palabra. Dice que Jesús extendió la mano. No dice Jesús le tocó caminar tanto, Jesús solo extendió su mano. Y para que Jesús extendiera su mano, era porque estaba también cerquita. Estaba ahí mismo. Pero Pedro no lo veía. Estaba ahí mismo. Cuando Jesús extiende la mano, gloria al Señor, dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino a Dios, pero si estabas a punto, si estabas a punto de lograrlo, si estabas a punto de ver y de experimentar, porque te atreviste, pero si te atreviste, ¿por qué dejaste que el miedo, la duda entrara? Por eso le digo que el Espíritu me decía otra historia. Le diría a Jesús, hombre de fe, hombre valiente. Te atreviste a mirarme, te atreviste a confiar en mis palabras, te atreviste a caminar no viendo lo que estaba a tu alrededor, sino que estaba al frente. Mire, es que a veces tenemos ahí la solución, es que a veces tenemos ahí a Jesús, tenemos sus promesas y nosotros estamos hundiéndonos. Estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y a 11 días estaba la tierra. Yo no sé a cuántos les esté hablando el Señor en este día. Yo no sé cuántos que hoy, así es, amado pastor, hoy estuviéramos leyendo otra historia. No estuviéramos diciendo Pedro, hombre de poca fe, sino aquel que se atrevió a ver a Jesús, aquel que pudo caminar en medio de la tormenta, aquel que pudo creer. ¿Cuántos creen que su historia terminará diferente a la de Pedro? En este versículo, claro está, porque después vemos cómo el Espíritu usó a Pedro y todo esto. No, estoy hablando de esta historia. Cuando usted pasa el proceso, cuando usted está viviendo lo que está viviendo, ¿será que Jesús te va a decir hombre de poca fe o mujer de poca fe? ¿O te va a decir hombre de fe, mujer de fe? Te atreviste a creer mi palabra. Te atreviste a caminar sin ver los obstáculos que te presentaron. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es para el que cree. Ahí estaba Jesús. Jesús está contigo.
no solo representa su palabra, es su presencia. Es Él contigo en la prueba. Quizás solamente tenía que dar un pasito más, Pedro, para que Jesús lo abrazara y cambiara la historia. Hay cosas que pueden cambiar con tu fe. Hay cosas que pueden cambiar, dice el Espíritu Santo, por tu fe. Porque aunque Jesús le dejó ver a él el temor, el miedo que tenía, luego que extiende la mano, lo único que le dice es hombre de poca fe. Lo primero. Y lo segundo, ¿por qué dudaste? ¿Estamos dudando de sus promesas? ¿Estamos dudando de la realidad de Jesucristo? ¿Estamos dudando de lo que Jesús hizo verdaderamente por nosotros? ¿O estamos creyendo a medias el pacto que nos renueva? Lo que Jesús hizo. ¿Estamos a medias o usted hoy va a decidir creerle? Creerle. Creerle. Y dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué Jesús no calmó el viento cuando nomás Pedro se atrevió a caminar? Porque mientras usted está caminando en su palabra, Dios va a probarte, Dios va a dejar que esas olas te golpeen. Porque hablas de fe, hablas de creer, hablas de vivir para Dios. Entonces, hay que demostrarlo. Hay que demostrar si verdaderamente hay fe. Dios no calmó ahí mismo los vientos. Yo me imagino quizás Jesús, Yusmeli, no Jesús, no la Biblia, para que no vaya a decir que estoy blasfemando. Amén. Yo me imagino quizás Jesús diría, no voy a quitar el viento para que Pedro aprenda a caminar, como dice el pastor por aquí, sobre las aguas, sobre los vientos, sobre las olas contrarias. Esto era más a lo espiritual que a lo natural, ¿sabe? Porque a veces estamos así, caminando para que todo vaya así bien, ay, bien, bien. Y cuando vemos que todo, Dios mío, Señor, entonces ahí, no, esto no viene de Dios. Ahí estaba Jesús. Si él le dijo a Pedro, ven, él también pudo haber hablado para que se parara, como en otras ocasiones habló al mar y paró. Pero note usted que se calmó fue cuando ya él subió a la barca.
Yo creo que aún Jesús llevaba a Pedro, aleluya. Jesús estaba llevando a Pedro de regreso a la barca y ahí estaba todavía Jesús caminando sobre los vientos, sobre esa tempestad, sobre esas olas y ahí llevaba Jesús a Pedro, aleluya, hasta que lo monta y se sientan y entran a la barca y todo quedó quieto. Si usted decide caminar, mire lo que el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿por qué no me lo dijiste antes? Mire lo que me dice el Espíritu Santo, qué lindo. Si quieres caminar con Jesús, aprende a caminar. Aprende a caminar, dice el Espíritu Santo. Aprende a caminar. Si quieres caminar con Jesús. Porque Jesús es de los que caminó cuando las olas y los vientos eran contrarios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo caminaré enfocado en Jesús? Aleluya. ¿Cuántos dicen no importa lo que yo vea? No importa lo que yo esté escuchando. No importa lo que yo esté viviendo. Yo caminaré. Diga, yo caminaré. Yo caminaré. Yo caminaré. Es que este caminar en Cristo es para valientes. No retroceda, mi hermana. De ahora en adelante recuerde que si Pedro comenzó a hundirse, si nosotros no aprendemos a caminar a la manera de Jesús, porque la manera de Jesús era que caminara con los vientos, era que caminara sobre el mar, no que caminara sobre todo calmadito, no, no, no. Caminar con Jesús demanda, mis amados. ¿Mm? Caminar con Jesús demanda. Y usted tiene que decidir hoy, ya ayer pasó. Diga, profeta, ya ayer pasó. Hoy es un nuevo día. Hoy Dios le envía a usted como esa voz profética, porque es el mismo Dios hablándole a usted y a mí. Y diga, y yo voy a creer. Los vientos vienen. Los golpes vienen. La ola está fuerte, dice usted. Imagínese en usted en una barca. Como yo le dije, tiene tarea, investigue para que usted vea cómo ellos llevan y hablan acerca de estadios. Esos son miles y miles de metros. Ellos dijeron, vamos a morir. Pero Jesús se dio todo el tiempo. Porque Él nunca llega tarde. Y siempre me impacta el Padre. A mí me impacta el Padre, Dios Padre. Porque Dios Padre pudo meter su mano y no dejar que Jesús llegara. O no dejar que Jesús se sintiera abandonado. Y aunque a él le dolía, él sabía que su hijo tenía que pasarlo. Eso es un buen padre. Porque yo sé que a veces hay cosas que nosotros como padres o como esposos, como amigos, como familia, queremos evitar dolor en otras personas. Pero es que esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. A ninguno de los discípulos se atrevió a caminar sino Pedro. Y era Pedro a quien se le estaba demandando caminar
sobre el mar. No eran a los otros, era Pedro. Por eso Dios permitió que Pedro dijera, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, entonces le dijo Jesús, ven. Era Pedro. Hay cosas que usted y yo vamos a tener que pasar, que no las va a pasar Laura, que no las va a pasar Juana, que no las va a pasar Perenceja, que no las va a pasar Ana, sino que las va a pasar usted y las voy a pasar yo. Tremendo, porque ese fue el mismo que niega a Jesús. Pero ese es el mismo que el día del Pentecostés se paró con denuedo, con poder y lleno del Espíritu Santo a llevar un mensaje. ¿Quién era? Pedro. ¿A quién le hizo Jesús la promesa? Y sobre ti, Pedro. ¿Ah? Entonces, la prueba era para Pedro. Pero le traigo noticias. Aunque él reprobó, Dios en su infinita misericordia siguió con Pedro. Pero la historia hubiese sido otra. Entonces, ¿cuántos van a caminar con Jesús? ¿Y cuántos lo van a hacer a la manera de Jesús? A su manera. Puede ser doloroso, puede ser tranquilo. No lo sabemos. Pero seguir a Jesús tiene un precio. Y él estaba demandándole a Pedro seguirlo, venir a donde él estaba. Y vas a tener que dejar el miedo. Vas a tener que dejar de meter tu mano. Vas a tener que descansar en Dios. Usted solo camine. Si Jesús estaba diciéndole a Pedro, ven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si ya Dios nos dio la promesa, vamos con toda. Señor, tú hablaste. Señor, tú lo dijiste. Señor, yo sigo mirando. Cuidado usted. Deja de mirar a Jesús. Porque el día que usted ponga la mirada en el problema, recuérdese que va a hundirse. Y no nos queremos hundir. Queremos que haya un testimonio. Queremos que Jesús diga mujer de fe, hombre de fe, mujer que se atrevió a creer en medio de las pruebas, mujer que se atrevió a decir la palabra, a proclamar la palabra. El centurión esta historia me encanta. Porque quizás si el centurión fuera el que se hubiese encontrado en la barca, él lo único que esperó de Jesús era que Jesús le hubiese dicho, ven. Porque el centurión le dice, di la palabra. Pedro tuvo la palabra, pero no hizo nada. ¡Ay, santo! Entonces note usted que cada quien vive un proceso diferente. El centurión era hombre que creía en la palabra, que solo estaba esperando una palabra. Y él sabía que toda palabra que saliera de Jesús se iba a cumplir. Pero Pedro recibe, no temas, ven, yo soy. Mira todo lo que Dios le está dando. Y más, sin embargo, él pasa lo que le tocó vivir. Dios exalta también la fe del centurión. Entonces, tu historia puede cambiar. Puede cambiar por tu fe. Escriba en el chat, mi historia va a cambiar, porque yo voy a caminar mirándolo a él, mirando a Jesús, mirando al que me prometió.
Va a llegar un momento de la calma. Pero antes de la calma, antes de la quietud, va a venir quizás el viento, el movimiento. Amén. Entonces los que estaban en la barca, para culminar, me quedo con muchos versículos que tenía, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Cómo le adoraron? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tenía que pasar. Jesús se tomó todo el tiempo orando, porque el Padre, yo me imagino ya en esa intimidad, ya Jesús sabía que tenía que dejar que ellos pasaran metros y metros, kilómetros y kilómetros de distancia para que esto aconteciera. Para que usted y yo hoy podamos deleitarnos en esta palabra, para que usted y yo podamos hoy conocer que la historia pudo haber cambiado, pero más sin embargo, Dios quería llevarse toda adoración y toda exaltación. Amén. Verdaderamente eres hijo de Dios. Cierra sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias. Di la palabra conforme tú la enviaste. Hoy te damos gracias porque tu fidelidad, como cantábamos hace rato, ha sido grande para con nosotros, con nuestra casa, con nuestros hijos, los que tienen hijos, con nuestros padres, con nuestra familia. Ha sido fiel. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo que hemos vivido, tú has estado. Y dígale al Señor, Señor, aunque hoy puedo sentir que mi barca está siendo azotada, también yo hoy quiero creer que me mantendré mirándote a ti, que confiaré en tus promesas, que confiaré en cada palabra que has hablado, que creeré y que caminaré contigo, porque va a llegar el tiempo de la calma, el tiempo de la quietud, donde esas aguas vuelvan a quedar tranquilas. Y yo pueda, dígale al Señor, testificar tus maravillas, pueda exaltar tu grandeza, pueda darte honor y darte gloria en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de lo que viví. Dígale, Señor, aunque ahí estabas tan cerca de Pedro, pero el miedo cegó a Pedro. Dígale, Señor, ayúdame a no callar cada promesa que me has dado. Ayúdame a caminar. Hoy levanta tu mano, dígale a Jesús. Si quizás usted se siente que no puede más, usted no ha sido el único.
Mi barca también ha sido azotada y también he sentido perder las fuerzas. Pero ahí mi Jesús viene a levantarnos, a fortalecernos, porque hemos creído en sus palabras. Dígale, Señor, extiende tu mano. Fortaléceme. Yo no te pido, Señor, porque algo que hizo Jesús no fue pedirle al Padre que le quitara a Pedro cuando iba a ser tentado aquella vez, cuando Satanás lo pidió para zarandearlo. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, mira, yo he rogado al Padre para que Satanás no te zarandee. No, Jesús le dijo, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Aprendamos a orar. ¿Por qué? Porque este proceso va a sacar algo bueno de Dios. Esto que estás viviendo va a sacar tu mayor testimonio. Va a haber un testimonio que contar. Por eso Dios dijo, he rogado al Padre para que tu fe no falte. No le pida a Dios que quite eso. Pídale que le dé la fuerza. Pídale que le ayude a interceder allá, porque usted sabe que Jesús es un intercesor, está intercediendo allá. Dígale, sigue Jesús intercediendo para que mi fe no falte, para que de mi boca salga un testimonio, para que de mi boca salga algo nuevo que glorifique tu nombre en medio de la prueba. El Padre no le quitó la prueba a Jesús. El Padre mandó ángeles para que le fortalecieran en el Getsemaní. Y yo hoy pido al Padre que envíe sus ángeles a que te fortalezcan. A que te fortalezcan. Que te fortalezcan en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo. Levanta a tu pueblo. Dirígeles y enséñales en este tiempo. ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Jesús era que Pedro se atreviera a caminar, y a que llegara donde él estaba. Mas, sin embargo, el temor trajo miedo en Pedro. Dígale, Señor, ayúdanos. 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 En el nombre poderoso de Jesucristo. A ti te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.